Estas son algunas de las preguntas. Begoña Villacís, buenos días. Encantada, María. Tenemos muchas preguntas porque es un tema que ha suscitado muchísimo interés, ¿de acuerdo? Preguntas fundamentales que nos han llegado. Estas y luego las desbrozamos con los datos de Jota. Ok. ¿Cómo se da de alta a una empleada del hogar? ¿Tienen los mismos derechos que cualquier trabajador? ¿Qué ocurre en caso de accidente durante el trabajo? Es curioso que nosotros cada vez que tenemos que revisar un contrato por cualquier trabajo no nos hagamos la pregunta de si tiene derecho a vacaciones. Pero ¿qué pasa con los contratos de las empleadas de hogar? ¿Por qué suscitan estas dudas? Es que hasta hace bien poco no estaba prácticamente regulado, ya se reguló en 2012, pero ahora surgen dudas que vamos a resolver ahora. Antes unos datos, más de 700.000 personas son empleadas de hogar en España. Ese es el primer dato que podemos dar. En alta. Ojo, en alta. En alta, claro, porque oculto, habrá tela marinera. En 2013, creo que tengo datos de 2013, solamente cotizaban a la Seguridad Social 321.000 de esas 700.000. Ahora hablamos de por qué. El 90% del trabajo doméstico está ocupado por mujeres. Es un dato también a tener en cuenta. Los hombres ahí figurarían como mayordomos, ¿no? Que incluso hasta la clase dentro del papel de empleado de empleada de hogar es distinto entre la mujer y el hombre. Cambiar incluso, por ejemplo, en el caso de los chófers, pero son menos habituales. O sea, el común de los mortales es empleado de hogar lo que tiene, efectivamente. Y ojo, porque esto habrá cambiado mucho porque el dato es de hace 2 años, el último que tenemos, el 65% son extranjeras y 1 de cada 10 mujeres que trabajan en España lo hacen como empleadas de hogar. Son 3 datos. Importante, porque además una cosa que ha comentado Jota, que el 63% son extranjeras y ahora antes, antiguamente, eran todas españolas que venían de los pueblos a la capital, ¿no? Ahora está cambiando otra vez. Claro. Entonces, si ha cambiado la figura de la empleada de hogar en ese aspecto, ¿también la legislación sobre su contratación? Ha cambiado en el 2012. Antiguamente, antes del 2012, cuando trabajabas menos de 80 horas mensuales en una casa, podía ser la empleada de hogar la que cotizase por sí misma como una especie de autónoma. Y las que trabajaban más de 80 horas mensuales en una casa, pues ya tenía que ser el cabeza de familia, es decir, la familia la que la diese de alta. En 2012 cambia y a partir de entonces, con un mínimo de 1-2 horas, o sea, da igual, en cuanto trabajes en una casa ya te tienen que dar de alta. Vale. ¿Vale? Y tiene que ser cabeza de familia. Ahora, luego hablaremos de una excepción que hay. Bien. Bueno, pues primera pregunta, Begoña. Entonces quisiera hacer una consulta porque tengo una chica en casa que viene a ayudarme algunas horas al día. Entonces quisiera saber si tienen derecho a vacaciones, si tienen derecho a pagas extras, como todos los trabajadores, por estar un poco informada, por si me surgiera el problema, saber a qué atenerme. A que si fuese cualquier otro trabajador nadie se preguntaría si tiene derecho a vacaciones. Por supuesto tiene derecho a vacaciones, el mínimo 30 días naturales. Y sí, efectivamente, aunque trabaje solo 1 hora en casa al día, ya tiene derecho a sus vacaciones, 30 horas, o sea, 30 días naturales. Luego las pagas extras. Anteriormente eran 2 medias pagas, luego cambió la regulación y ya eran 2 pagas. Pero puedes mantenerla con las 2 medias pagas, a ver cómo se me entiende esto, siempre y cuando no bajen del salario mínimo interprofesional. Con las 2 pagas, ¿de acuerdo? O sea, el salario mínimo interprofesional son 645,3, pues por 14 pagas. Siguiente pregunta. Pues nada, mi hija está buscando una chica, a ver, para que venga a limpiar a su casa. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque como ahora está el asunto de asegurarlas y todo eso, pues quiero que me explique qué tenemos que hacer. La pregunta es, ¿dónde ir a contratar a una empleada de hogar y qué tipo de contrato hacerle? 1. En el mismo Servicio Público de Empleo tienen bases de datos donde podemos acudir para empleadas del hogar o cualquier otro perfil. Luego también hay agencias, ¿no? Pero ya en la base de datos del Servicio Público de Empleo está bastante bien alimentada. 2. ¿Qué hacer? ¿Se le da de alta en Seguridad Social? ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque si no se exponen a sanciones de unos 3.000 euros. Aunque esta empleada de hogar trabaje en varias casas y tenga varios contratos. En varias casas, por cada casa un contrato. Es ¿No obligatorio. se puede unificar? Esa es la pregunta que tenía que hacer. ¿No se puede unificar? No se puede unificar y hay mucha gente que lo está haciendo. No sería legal. Sería legal para la persona que la tiene dada de alta, pero los otros estarían incurriendo en una ilegalidad de falta de alta. Luego que no tenga un accidente de trabajo porque se mete en un problema bastante gordo. O sea, y si la persona no tiene papeles, las multas pueden ser hasta de 6.000 euros, ojo. Siguiente pregunta. Yo tengo una chica que viene de vez en cuando a ayudarme a limpiar. Entonces ella no tiene contrato porque, bueno, pues lo hace
todas las vecinas más o menos la conocemos y viene de vez en cuando. Entonces, si se cayera o le pasara cualquier cosa en mi casa y no tiene contrato, ¿yo qué debería de hacer? Si no tiene contrato y sufre un accidente... Pues vamos a ver, si esta persona tuviese un contrato y sufre un accidente, le tiene que pagar la Seguridad Social el 75% de su base de cotización, que es prácticamente su sueldo, para que nos hagamos una idea, durante el tiempo que esté de baja. Eso sí está contratada. Claro, si está contratada. Si no está contratada, la obligada a pagar ese sueldo eres tú. Más la multa de tenerla sin alta, que son, ya hablamos de unos 3.000 euros. Así que se mete en un problema muy gordo. Begoña, que además pregunta, puedan sí, alegar termina. falta de medidas de seguridad y todo eso, podría ascender. O sea que yo no se lo recomiendo a nadie. Decías que tiene derecho a vacaciones porque es un trabajo como otro cualquiera. ¿También tiene derecho el que contrata a solicitar un periodo de prueba? Al final es gente que va a estar en casa. Por supuesto. Tiene derecho a solicitar un periodo de prueba, no puede ser muy largo. Nosotros aconsejamos un mes en estos casos, que te da suficiente... Por cierto, el periodo de prueba tiene que ser remunerado. Lo digo porque es muy frecuente en el ámbito de las empleadas de hogar. Estate un día a prueba, no sé qué, no sé cuándo. Ese día tiene un accidente y tenemos un problema. Vale. No es aconsejable. Más cuestiones. Y tengo una duda. Mis vecinas y yo estamos con lo de las empleadas de hogar, que si tienen que tener un sueldo estipulado. ¿Alguien me lo podría resolver? Muchas gracias. Pues ya que estamos, sí, se lo resuelvo. Sí, tienen que tener un sueldo estipulado, tienen que figurar en el contrato de trabajo, al igual que con todo el resto de los trabajadores. El formulario del contrato que utiliza el Servicio Público de Empleo pone salario, y ahí lo tenemos que poner. No pueden cobrar por debajo el salario mínimo interprofesional. Por encima, ¿Cuánto se le paga a una empleada de hogar a la hora? pues hay mucha variación. Yo me estoy encontrando de entre 8 y 11, suele ser lo habitual. 8 euros y 11 a la hora. Efectivamente, pero el mínimo está en los 5 euros, pero el mínimo legal, ¿vale? O sea, quiere decir que por encima le puede pagar todo. Lo normal es entre 8 y 11. Y eso depende de la provincia, de Y la de ciudad. dónde estén, efectivamente, de la localidad y de lo que se lleva. Es que se lleva por municipios. Muy bien, pues ha quedado bastante claras las cuestiones sobre la empleada de hogar y es un trabajo como cualquier otro. Tiene que tener su contrato, tiene que respetarse la cantidad a pagarle según el salario mínimo interprofesional y tiene tantos derechos como usted con su contrato laboral. Una pequeña puntualización. Por debajo de las 60 horas puede ser la empleada de hogar la que asuma la responsabilidad de darse de alta. No lo estamos aconsejando. ¿Por qué? Se pierde una bonificación de la Seguridad Social del 20% y luego encima, si no ingresa las cuotas, tienes un problema. Muy bien, Begoña, muchas gracias. Dudas aclaradas. Mañana, economía de andar por casa. Interesante. Oye, esos ahorrillos, aquel que haya podido conseguir algunos ahorrillos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los guardo debajo del colchón, lo llevo a un banco, invierto? Mañana nos van a responder.